Buenas tardes amigos, qué bueno que están con nosotros. Esta es una emisión más de su programa Consultorio 35. Recuerda usted que es una emisión completamente en vivo desde el Centro de Comunicaciones de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Un programa creado por la División Académica de Ciencias de la Salud, en donde abordamos temas de interés para usted, que nos ve, que nos presta el favor de su atención en un momento de su tiempo, y el cual estamos muy agradecidos y deseamos servirle. Este es un programa en el cual se tocan temas diversos sobre el cuidado de su salud, sobre la atención en las enfermedades y cómo prevenirse de ellas sobre todo, siempre con una explicación amplia, precisa, pero sobre todo especializada en la voz de un experto invitado. En esta ocasión no es la excepción y está con nosotros el doctor Francisco Ramón Colorado, un invitado muy especial con una experiencia connotada y prestigiada en nuestra entidad en la atención del paciente geriátrico. Quédese con nosotros, estará el doctor Eduardo López López, la doctora Leticia de Guerrero, que también estará con nosotros, y nuestro amigo, el doctor Ramiro Guerrero, le enviamos un saludo cordial, esperando que para usted este programa sea de su agrado, a todos nuestros amigos que nos escuchan también en Radio de Voz Universitaria 107.3 de FM. Este es Consultorio 35. Muchas gracias. Expertos compartiendo la salud. Se les solicita para iniciar Consultorio 35. El paciente geriátrico y su entorno. La familia con ancianos es una auténtica escuela de relaciones intergeneracionales. La figura del abuelo como factor de integración de la familia y principal educador entrenador se mantiene. El contacto directo de los abuelos con los jóvenes modifica de forma drástica sus percepciones de la vejez, potenciando las imágenes positivas de la misma. La relación de ayuda es muy importante. La familia extensa tradicional ha dado paso a un equivalente, la familia extensa modificada, que viene a confirmar la fuerza de la necesidad que tienen entre sí las tres generaciones que la constituyen y puede verse incrementada. La familia sigue siendo el principal soporte social del anciano. Cuando éste se encuentra enfermo o tiene necesidad de ayuda, acuden a su familia y en general reciben apoyo unas veces en su propio domicilio y otra en la de los hijos. El apoyo puede ser personal o mediante la búsqueda de las informaciones o de los recursos necesarios. Habitualmente el cuidador más inmediato suele ser el cónyuge y en un segundo lugar los hijos, principalmente hijas o nueras, ocupando un lugar menos importante otros familiares o personas allegadas. Ello es tan válido para el anciano que precisa una atención como para el hijo o hija que se pueden beneficiar de que los abuelos cuiden a los nietos. Estas relaciones sociales juegan un papel primordial en el anciano y en su bienestar psicológico, ya que les ayuda a mantener la salud y la autoestima. Les invitamos a que se queden con nosotros durante el programa aquí en Consultorio 35, en donde los expertos comparten la salud y conozcamos más sobre el paciente geriátrico y su entorno. Pues muy buenas tardes amigos, tengan todos ustedes. Estamos nuevamente aquí en este programa tan interesante que vamos a tener el día de hoy. Se llama El paciente geriátrico y tenemos a un gran invitado, el doctor Francisco Ramón Colorado, que nos hace el honor de poder estar con nosotros y hablar sobre este tema que es seguramente de mucha importancia y ustedes escucharán muchas de las condiciones en que el paciente geriátrico vive, cómo es su envejecimiento y muchas de las cosas en la cual nosotros podemos ayudarles como familia también. Yo quisiera presentarles al doctor Francisco Ramón Colorado y que nos hable un poco acerca de su preparación, cómo se ha manejado todo su crecimiento profesional y qué es lo que ha hecho. Sí, muchas gracias. Pues yo me inicié pues terminando la universidad en la Escuela de Medicina, porque buscando un tema para preparar mi tesis profesional, quería salir un poquito de lo común, ¿no? Entonces dije,
¿qué hago para que sea diferente, ¿no? Entonces fui y consulté con algunos amigos, vi que habían temas muy repetidos, y había pediatría, ginecología, cirugía. Y bueno, alguien me dice, oye, ¿por qué no haces un estudio que se llamaba en esa época la prueba de la verificación del sulfato de protamina? Que pues ahorita ustedes también se preguntarán qué es eso, ¿no? Es un sí. control del sangrado, ¿no? Sí, exacto. Es una prueba que era subclínica para tratar de determinar en pacientes muy graves la posibilidad de una coagulación intravascular. Entonces me metí y empecé a hacer el estudio, me dio un amigo todos los documentos y teníamos a nuestra disposición, afortunadamente en esa época, los laboratorios del Hospital del Iste. Entonces empecé a hacerle muestras a los pacientes que tenían problemas o complicaciones en sus partos, en sus cirugías, en algún padecimiento que realmente fuera agudo, ¿no? o grave. Y nuestros compañeros, los médicos adscritos, pues me dieron la oportunidad de decirme, oye, Colorado, tengo un paciente que voy a operar y lo veo muy delicado, ayúdame. Empezamos a hacer. La situación era que si en las diluciones, porque me llevaba yo la sangre de los pacientes al laboratorio, centrifugaba, dividía, sacaba el plasma, hacía diluciones, hasta obtener 5 o 6 tubos en los que si había una determinada dilución era un foco de tensión, ¿no? Entonces, pues a eso les servía a ellos. Finalmente no hubo quien fuera ¿cómo se llama? ¿Tu director de tesis? Mi director de tesis en esa época era... ¿O asesor? O asesor. No me encontré a alguien porque entonces es que yo no conozco muy bien esa prueba. Bueno. Y esto es natural porque la hematología había estado muy limitada. Yo siendo angiólogo llego a hacer la especialidad sin saber qué es la heparina en todo su expresión y la protamina, que es su inhibidor, menos. Eso es. Bien, luego me paso vi que habían suficientes casos, bueno, entre comillas, habían 5, 6, 8 casos de Steven Johnson. Y acá me meto a lo del Steven Johnson y también hice muchos estudios y había pacientes en el Juan Graham, en el Iste y en el Hospital del Niño. Al final el internista me dice, no, eso es del dermatólogo. Y el dermatólogo me dice, no, eso es del internista. Y Dios, ¿y ahora para dónde agarro? Me fui a visitar a nuestro amigo Mendoza, el doctor Mendoza, el psiquiatra Manuel Mendoza, sí. García. Sí. Y me dice, ¿qué buscas por acá, Colorado? Milagro que me visitas, y empezamos a platicar. No, estoy medio tristón porque yo quiero algo diferente para mi tesis y no lo encuentro, no hay manera. Y así me la soltó de pronto, y dice, ¿por qué no haces algo de geriatría? ¿Y eso con qué se come, no? ¿Y sabes qué es geriatría? Pues la verdad que no lo había escuchado, le digo, pero etimológicamente sé qué significa. Claro. ¿En qué año fue eso, doctor? Fue en el 77, 78, por ahí más. Entonces, ¿su generación es cuál? Es la 13. La 13. La 13. O sea, que egresaron en 1900... Fue 74, 78. Sí. Como ven, amigos, este es un encuentro de juchimanes. Sí, los 4 que estamos aquí somos orgullosamente del gen UJAT. Sí, y deseamos de esta manera informarle a los alumnos que acaban de ingresar que los años de nuestra escuela han sido sudaditos para lograr la calidad de hoy. Me anticipo para recordarles que el lunes, martes y miércoles tenemos la visita de los verificadores de nuestra acreditación. Y qué mejor que esta muestra de lo que es capaz nuestra escuela. Yo quería, fíjate, que un aspecto de nuestra universidad es precisamente esa característica que se tiene en los alumnos, que la búsqueda de trascender en el conocimiento, como es hoy nuestra premisa universitaria, pues se logra desde la historia, de los antecedentes históricos en los primeros egresados, de los cuales muchos de ellos, el doctor ya estuvo aquí, Pedrero, se hizo hematólogo en forma muy práctica, ¿no?
La praxis es eso. No solamente es la teoría del conocimiento, la praxis es la suma del conocimiento teórico más la aplicación de la práctica que da como resultados lo planeado. Y en ese caso no es la excepción el doctor Ramón Colorado, como muchos egresados de nuestra universidad que motivados por buscar trascender en el conocimiento se han hecho grandes expertos en la materia en aquellos tiempos donde la aplicación de un examen de suficiencia académica daba la certificación de la especialidad. El doctor Ramón Colorado trabaja en el hospital, en varios hospitales y principalmente en el hospital del ISSSTE como geriatra. Una experiencia de más de 30 años, 40 años, 31 años ya. ¿Y su tema finalmente de geriatría, cuál fue? Pues en ese momento me quedé picada. En ese momento me dice el doctor, ¿por qué no hacer algo de geriatría? Dice, mira, tengo algo que un cuestionario que te puede servir. Y se llamaba la evaluación del paciente, la evaluación de la esfera biopsicosocial del anciano asilado, porque es diferente un anciano en un asilo que en casa, ¿no? Me imagino que era cuando comenzaba la geriatría, ¿no? Apenas, sí. Yo me quejaba de que no había mucho material donde escoger. Y en la población hasta se confunde de repente, y todavía en la actualidad, el pediatra con el geriatra. Sí, bueno, el pediatra atiende a los niños, el geriatra atiende a los adultos mayores o personas ya de avanzada edad. Entonces el pediatra no es el que atiende a los alcohólicos. No, ese es otro. Pero es importante porque fíjate, la experiencia de haber atendido el síndrome de Stevens-Johnson es una enfermedad rara. Se manifiesta por erupciones cutáneas y muchas veces consecuencia de procesos alérgicos a un tipo de medicamento y puede complicar severamente en forma general a todo el cuerpo humano. Sí, total. Y llevarlo hasta un estado de desequilibrio hidroelectrolítico, es que yo fui metabólico. Parte directa del manejo de esos pacientes, sí, es tremendo. Todas las mucosas se cierran. ¿Y el paciente anciano es más lábil para estos procesos? No, todavía. totalmente. Más todavía. Yo vi más jóvenes y 2 niños que gentes adultos en ese momento. Y luego con lo de geriatría, créanmelo, apliqué muy bien. Por eso generó muchas cosas que les voy a platicar después, porque me enfrasqué, pero al 100%. Permítenos un segundo, entonces, claro, interesante la plática que nos está dando el doctor Ramón Colorado. Regrese con nosotros después de estos breves promocionales. Regresamos. Continuamos. Bueno amigos, estamos nuevamente en este programa, el cual vamos a hablar sobre el paciente geriátrico. Y yo quisiera preguntarle al doctor Ramón Colorado que nos hable sobre el paciente geriátrico. ¿Qué es el paciente geriátrico para empezar? Claro que sí. Mira, el paciente geriátrico es alguien que nosotros consideramos un paciente muy especial. La geriatría en sí es una parte muy sensible de la medicina, de veras. Hay que tener, decía nuestro amigo Bartolo Aguirre, no solo vocación, sino también emoción. Y aquí se aplica mucho esa situación. El paciente geriátrico es especial por sus años, por su experiencia, por lo que nos cuenta. Yo me he hecho geriatra a través de ellos. Ellos son un libro abierto. Hay cosas que, se los juro, no he encontrado en algunos libros. A través de ellos yo me he alimentado y retroalimentado. Pero ¿qué es en sí un paciente geriátrico? A veces se confunde. No toda gente, todo paciente o persona mayor de 60 años es un paciente geriátrico. Un paciente de 60 años puede ser un paciente geriátrico, pero un paciente de 90 puede no serlo. El paciente geriátrico en sí es un paciente avanzado en edad con múltiples patologías, con ya algunos déficits marcados por la edad, cambios anatómicos, fisiológicos, con mucha dificultad para su entorno y que tiene además, créanme que
Pocas veces se encuentra este término, pero es incomprensión hasta de los familiares. Sí. Entonces es un paciente muy especial. Y les decía, estaba viendo una nota que me mandaron mis amigos de geriatras de Costa Rica, en la que hay un señor que tiene 114 años y no es paciente geriátrico. A pesar de sus dificultades que pueda tener, está consciente, está orientado, usa a veces su bastón para movilizarse, pero no tiene ninguna complicación. Entre comillas, es un paciente sano y no se considera un paciente geriátrico. La edad no es una enfermedad. Exactamente, la edad no es una primicia para determinar que es un paciente geriátrico, ¿no? Depende de muchos factores, por eso no es así como una definición exacta, simplemente es alguien especial que tiene ciertas características que lo hacen diferente a un paciente, a un anciano sano. O sea, siempre y cuando tomando en cuenta que se le llama paciente geriátrico porque es a partir de los 60 años en adelante, ¿no? O sea, tomando la palabra geriátrico, es como el paciente pediátrico, ¿no? Que es desde que nace hasta los 17 años de edad. Así se es. podría considerar, nada más que obviamente que unos van en plan de un chequeo para ver si está sano o no, y otros van por enfermedad. Sería prácticamente esa forma de Esa es la ¿no? situación allí que se da, pero sí se presta a confusiones, ¿no? Porque generalmente un gerontólogo puede atender muy bien a un paciente sano. ¿Por qué? Porque va a investigar su entorno social, su entorno cultural, por qué se envejece, por qué unos se ven más viejos que otros. Depende de sus modos de vida, de su estilo, pero además, sobre y de la todo, actitud, sobre todo, de también. su carga genética. ¿Sí? Hay longevos. Tuve la paciente más grande ha sido de 114 años, pero yo la vi y dije, no, esto no puede ser. Tenía el aspecto físico de alguien de 84, 86 años. ¿Sí? Y entonces digo, ahora, ¿cómo hago para determinar la edad? Me baso en los hijos. A ver, ¿quién es su hijo mayor? Yo, me dice una señora. ¿Usted cuántos años tiene? 96, la hija. Y ustedes hubieran visto la hija de 96, parecía de 70 la señora. Entonces, y son de aquí cerca, de San Manuel. 40, entonces. De San Manuel, sí. Es lo que hace el pozón. Sí, engorda. La experiencia de un paciente, de una persona de avanzada edad, es una experiencia incomparable, es de enseñanza, es una experiencia vivida y además que conoce las consecuencias y las pudo saber resolver. Y eso es algo extraordinario. Pero cuando enfrenta una enfermedad, el paciente geriátrico se resiste de una manera con mayor fortaleza que otras personas. ¿Cuáles son esas enfermedades que pueden afectar al mayor? El paciente geriátrico puede presentar cualquier enfermedad, las mismas, nada más que en un terreno totalmente distinto. ¿Sí? No es lo mismo que siembres una planta con tierra bien fertilizada y la misma planta la siembras en algo que está casi inerte, que no tiene agua, pues es muy difícil, ¿no? Pero sin embargo, esa es la labor que tenemos nosotros los geriatras. Decimos que el geriatra llega cuando se dice que ya no hay nada que hacer. Y oh sorpresa, he visto milagros de la medicina, de veras. Yo les digo que esto es como un reloj, que hay que ajustarle los segundos nada más, no moverle mucho porque también lo sacas de su situación. Su equilibrio sí. de homeostasis. Y entonces, ¿qué pasa cuando manejas un paciente con todas esas enfermedades? Si vamos a lo farmacológico, le das un medicamento que está diseñado para un adulto joven y tienes un riñón al 40% de déficit, un hígado igual, todos los aparatos autorreguladores están en involución. Y entonces ya tú le das una cápsula que se elimina en 8 horas y resulta que un paciente de esa lo está eliminando en 24 hasta en 48 horas. Y le metes dosis tras dosis, lo que haces es que chocas ahí. Claro. Y si a eso agrégale los demás, y tiene diabetes, hipertenso, se satura de medicamentos, insuficiencia renal, bueno.
No, y tomando en cuenta Hacer- algo importante, ¿no? De que es un intestino o un estómago que ya está envejecido y que no tan fácilmente va a soportar cualquier tipo de medicamentos, Así es. especialmente, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hace rato comentaba acerca de la gerontología. Sí. Yo creo que valdría la pena hacer una definición de qué cosa es gerontología y qué cosa es geriatría. Bien. Antes yo Sí, quisiera ajá. decir para nuestro auditorio que hay dos maestros en gerontología social y hay un especialista en geriatría. Y hay un ejemplo de senectud aquí presente. Entonces estamos Mejor te completos. escuchamos a ti, tú reúnes todo, pero sin enfermedad. Sí, contéstale, por Sí, favor. bueno, la gerontología es, bueno, es al revés. Es la geriatría una rama de la gerontología. Sí. No como se piensa que la geriatría emana la gerontología, no, es al revés. Nosotros emanamos de la gerontología, que es la que se encarga, o los que se dedican al estudio del proceso de envejecimiento, de las poblaciones, de las ciudades, si no es lo mismo el campo que la ciudad, decíamos, Todo ¿no? el aspecto Todo el aspecto biopsicosocial. biopsicosocial del anciano. Entonces, no se aboca tanto a las patologías, sino el porqué del envejecimiento, ¿no? Cuáles son las líneas del envejecimiento, hay muchas teorías. Y obviamente son orientadores, son educadores del paciente, son a los que deben de llegar primero antes de ir a un geriatra, mejor el gerontólogo, que es el que va a dar un panorama, su envejecimiento es sano, tiene un envejecimiento con ciertas alteraciones, necesita ver un geriatra o no, ya el gerontólogo da esa orientación. En cambio el geriatra ya nos abocamos más a las patologías, ¿sí? A las Cómo enfermedades en impactan general. sobre el organismo ya desgastado que decíamos. El geriatra también tiene que ser educador, tiene que ser orientador, igual tenemos que saber de gerontología también. En fin, es una mezcla, ¿no? Pero Y se tiene que apoyar en un cardiólogo, esa es otra situación. gastroenterólogo. El manejo del anciano es interdisciplinario. Así. No lo sabemos todo. Al contrario, sí podemos orientar a los cardiólogos. Cuando le decimos al cardiólogo, oye, no le bajes la presión así de golpe o me la quieras poner a 110, 120, porque produces un colapso vascular. Así es. Sí, entonces tenemos que interactuar y mi paciente tiene este déficit, este problema, para que el tratamiento sea con oportunidad y además con eficacia, ¿no? Que vaya a mejorar la calidad de vida del Es paciente. decir, que la capacidad funcional del organismo envejecido no es la misma capacidad de un organismo joven. Totalmente. Y por lo tanto, todos sus procesos de metabolismo, de digestión, de circulación, de respiración, son diferentes, podríamos decir en resultado, más lentos. Exacto. Tú decías Totalmente. hace un momento que dentro de tus actividades como geriatra está la de educador. Sí. Y yo tenía la idea, ahorita acabo de aclararlo bien, que el gerontólogo es quien va a enseñar al cuidador o ambos. 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 Sí, es que el gerontólogo se aboca más a esa parte, pero nosotros tenemos que conocer las características de un cuidador. Y además, yo como geriatra le voy a exigir a un cuidador, sobre todo si no es primario. Los primarios son los familiares. Los familiares. Sí, y los auxiliares en la otra línea hay que hacerles una responsabilidad. Buena atención, el cuidado, hablarles de cerca. Como Cuidar tienen la alimentación. déficits auditivos y visuales, hay que tocarlos, hay que palparlos, hay que dirigirse al frente de ellos. Acuérdense que el campo visual se va reduciendo, ¿no? Así es. Y ya ellos se para uno atrás de esta mano que ya no alcanzan a ver para atrás, no te van a ver nunca. Entonces aquí, ¿cuáles serían las características del paciente geriátrico? ¿Cómo ustedes como geriatra determinan cuándo es un paciente geriátrico con algún tipo de padecimiento, por ejemplo, y cuándo en un momento dado entra a ser ya un paciente adulto mayor frágil? Sí, es que mira, la situación se da porque el paciente geriátrico es un concepto, ¿qué te diré? No muy claro, se da lugar a confusiones porque
porque yo tengo 65 años, ya soy un paciente geriátrico, ya me dijeron que soy paciente geriátrico, voy con el geriatra. Pero no es así, hay que hacer una evaluación. Decíamos, es una persona que su memoria está íntegra, que físicamente está estable, que su presión arterial está bien, que no tiene otras, a lo mejor tiene una sola patología, una diabetes o algo que está bien controlada. Ese no necesariamente es un paciente geriátrico. El paciente geriátrico es el que tiene ya 2 o 3 patologías, que ya hay un déficit motor, que ya hay un déficit leve, si quieres, pero lo hay de memoria. Entonces, tenemos que fijarnos esa parte. Y ahorita vamos a continuar para que veas que... Mándame que a sí promocionales. Adelante, y vamos ahorita con los regresamos promocionales. exactamente en Toma tu papel. Consultorio 35. Regresamos. Continuamos. Amigos, nuevamente estamos en este programa, estamos hablando sobre el paciente geriátrico, un tema muy interesante. Y pues hemos estado hablando un poco acerca de las características de este tipo de paciente. Sin embargo, pues quedamos en que queremos platicar acerca del paciente frágil. Sí, el paciente geriátrico tiene esa condición de que se acerca mucho a la fragilidad y obviamente también a complicaciones de sus enfermedades. ¿Se puede considerar que una persona después de los 80 años es un paciente ya frágil? Tiene la tendencia, pero no se considera sine qua non de que va a ser un paciente geriátrico o que va a tener una fragilidad. ¿No? Hay gente, yo conozco gente de 90 años que una fortaleza física y mental, no sé si recuerdan a don Antenor Sala. Desafortunadamente es la minoría, ¿no? Don Antenor Sala era mi paciente 102 años. Y ese señor llegaba al súper y te platicaba, decía... Y era capaz de hacer todo en su casa. Sí. No tenía ninguna complicación. Nada. Al final sufrió algunas cositas que, bueno, decíamos, en un terreno minado, pues todo puede suceder. Claro. Como tuvo una precisamente tromboflebitis. en la gerontología, el proceso de envejecimiento es el resultado, consecuencia de una juventud bien ordenada, bien organizada, ¿sí? Filosóficamente hablando, ¿no? Como en una de sus canciones de Alberto Cortés que dice, la vejez es el reflejo de lo que la juventud fue alguna vez. Así es. Entonces, puede ser un envejecimiento exitoso y saludable, y no necesariamente entonces será ningún paciente geriátrico. Así es, yo tuve la oportunidad de presentar en el Centro Médico Nacional una ponencia de ese tipo, un envejecimiento exitoso, porque son características en las que el paciente anciano pone en práctica todo lo que tiene y su filosofía de la vida, son positivos, son creativos, no se dejan apabullar, siguen siendo determinantes en sus decisiones, no tan fácilmente se deprimen, pero además porque generalmente cuentan con una familia que los arropa. Eso es muy importante. Si ellos tienen una familia con esas características, son casi seguro viejos que van a disfrutar a plenitud hasta los últimos días de su vida. Y es que la felicidad no existe, la felicidad hay que buscarla. Y todos los días trata de ser feliz desde que te levantas hasta que te duermas. Y si estás rodeado de gente que está relativamente contenta contigo, pues qué más felicidad. A propósito, fíjate, en mi tesis de maestría, a propósito combiné lo que es la experiencia de oncología con la persona mayor. Y la tesis fue titulada El apoyo familiar en el paciente con cáncer. No, y es donde más severamente se ve el aislamiento, la soledad, el abandono. Y un paciente que además padece una enfermedad tan grave que genera traumas psicológicos, barreras mentales, dificultades para la relación, y entonces se aíslan, y con una enfermedad es causa del abandono terapéutico y la oportunidad de curación en muchas enfermedades. Sí, eso lo encontramos en el camino, eso que mencionas lo encontramos todos los días.
y ves las diferentes variedades. Sí. Y el duelo es otro padecimiento, otro obstáculo difícil de superar. Sí, sí, sí. Por ejemplo, no hay nada más que impacte en los duelos que la pérdida de un hijo. Sí. Es la pérdida más complicada, más difícil. Yo como tanatólogo me aboqué mucho también a eso. Dije que no voy a ser tanatólogo como tal, pero tomé ese diplomado para apoyar a mis pacientes. Nada más como apoyo a mis pacientes, no como para que yo sea un consultor. Para poder no. apoyarlos. Pero es interesantísimo tratar de comprenderlos, entenderlos y además darles, decíamos hace rato lo de educador, ¿no? Darle a la familia elementos para que ese duelo se supere de otra forma, que no sea tan doloroso, porque los duelos son dolorosísimos. Mi madre Sí. vivió hasta los 92 años y desde los 80 años ya fue dependiente físicamente, mentalmente no, porque era capaz de todo. Pero una cosa que yo le fui viendo que aprendió a hacer, a aceptar que se murieran personas menores que ella. Al principio protestaba y decía, ¿y a mí cuándo? ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Sí, y a veces, bueno, se ha mencionado también un poco más fuerte el género femenino que el masculino para superar el duelo. Sí, ese es otro. Generalmente se dice que la mujer, cuando fallece primero el varón, la mujer tarda hasta 9 años mínimo de sobrevida de su pareja. Pero el varón generalmente al 4.º año, si no es que antes, se va. Porque además una de las situaciones que analizamos es que el hombre es muy dependiente de la mujer. Sí. Si Nos te quedas solo, no hacen sabes ni dependientes. siquiera dónde está el azúcar para ponerle al café, Sí. o no sabes ni preparar un café. Y olvídate de que sepa encender un tostador o que vaya a prender una lavadora. Que planche, que cocine. Nada de eso. Son raros los casos y esos son los que tienen un envejecimiento exitoso, los que logran, aún con pérdidas y con todo, superan esas partes. Bueno, Una entonces- persona que ya no es independiente, que requiere de asistencia, se convierte ya en un paciente geriátrico. Sí, totalmente. Y la geriatría aborda no solamente el problema del padecimiento en él, sino también el apoyo familiar, y esa orientación puede lograr que entonces el paciente se recupere. Sí, yo he visto milagros, en serio he visto milagros, porque la familia se une y uno toma decisiones así, a veces duras o parecen duras, pero dan como resultado que se apeguen al tratamiento de ellos, que los arropen, que lo animen. Les digo, no hablen cosas todo negativas el buen junto trato, a ellos. ¿no? Y la Sí. paciencia, porque pues obviamente que la tendencia en el adulto mayor es ser repetitivo muchas ocasiones en cuanto a las cosas que dice, ¿no? Y puede ser que el paciente no esté enfermo físicamente, pero tiene alguna deficiencia mental ya de tipo Tipo Alzheimer. o de- por el vascular, mismo envejecimiento de tipo vascular, o en un momento dado pudiera ser Alzheimer. Síndromes confusionales Sí. o Alzheimer. Ya que Pero eso- aquí Así lo es. importante La memoria. es el buen trato hacia el paciente adulto mayor. La paciencia es muy importante, Pero porque de fíjate otra que- forma se deprimen, porque parece que no, pero cuando todavía están en periodo en que todavía reconocen, ellos perciben y se dan cuenta si existe o no existe un buen trato hacia ellos. Y si No, no lo es existe, entonces definitivamente. cae en estado depresivo. Y eso finalmente es Sí. lo que los mata. ¿Qué nos puedes platicar del Alzheimer en el paciente mexicano? Mira, ha crecido muchísimo, pero sobre todo que ya se hacen más Se escrutinios. Antes no se hacía, ahora ya se empieza, y la gente a motivarse, a preocuparse. Se van a los extremos, se van al punto de una alarma demasiado exagerada, que vuelvo a insistir, ahí es donde nosotros tenemos que centrar, que decir, no, espérese, no se altere si usted no tiene antecedentes de Alzheimer en la familia. Y también que lo tenga no significa que ya de por sí le va a dar o que lo va a tener. O que va a Tiene ser una terminal. posibilidad, así es. Entonces, el Alzheimer es una enfermedad devastante, en serio. Va deteriorando, primero, emocionalmente al paciente, porque
Al principio se da cuenta de que pierde la memoria, que altera las cosas, que su conducta no es la adecuada, pero se resiste. Esa resistencia permite que en sus ratos que está solo de la familia se empiece a deprimir, pero sí, ya sé, yo sé que me está pasando, pero ante la familia dice, no, yo mentiras, no se me olvida nada, y Ya luchan por sobrevivir a esa patología. Sin embargo, es algo que diríamos que te va carcomiendo, te va minando poco a poco. A propósito de los 4 fármacos que hay más importantes para el manejo del Alzheimer, nuestra institución tiene 3, que son las 4 en el mundo que más se utilizan, con buenos resultados, que hemos notado que el problema, si bien es cierto que no se corta de raíz ni mucho menos, sí hace una atenuación bastante importante que prolonga la vida y en mejores condiciones del paciente. Medicamento? La ribastimina, la galantamina, ¿cómo se llama? ¿Son oxigenadores cerebrales? No, fíjate que no. Los estudios que se hicieron con oxigenadores cerebrales, yo he participado con un grupo de España en 2 ocasiones que nos visitan acá en México ellos, y no dan el resultado que aparentemente se dice, ¿no? Sin embargo, los neurotransmisores, que son esos 4, que son los que intervienen en la reconexión de las neuronas, exactamente, y eso mejora cuando menos la concentración, la atención del paciente, y hasta siento, y me dicen los mismos familiares, doctor, es que ahora como que le entra un poquito más de paz, de relajamiento, de tranquilidad, de aceptar las cosas, de aceptar su comida, porque antes les tiraban la comida y que no quiero. ¿Por qué? Porque están luchando también ellos. Ahí es donde le digo al familiar, no le diga a usted, eso ya me lo dijiste como 1000 veces, Eso porque es lo usted que los tú mata. dices. Si usted les dice que ya se lo dijeron varias veces, en serio, es como un plomo que te cae de pronto y dices, bueno, ya no les intereso, ya no sirvo para nada, y se van deprimiendo. Sí. Y además la otra, que es importantísimo recordar, que de la depresión a la demencia hay un paso. Yo he tenido varios cuadros que pareciera que me encontré con pacientes demenciados, ya sí los he visto, y me voy primero a buscar a escrutinio de la depresión, y hemos resuelto esos problemas con antidepresivos, que el paciente realmente no tenía un Alzheimer. Las neurociencias avanzaron muchísimo cuando se hizo la lista actual de neurotransmisores, y el concepto de que hay plasticidad neuronal es real. Aquellas neuronas que estaban apagadas porque no trabajaban habitualmente, al irse muriendo algunas por alguna enfermedad degenerativa, sea vascular o sea el de las proteínas propias del Alzheimer, entran a trabajar como sustitutos y el paciente se recupera. El fenómeno de plasticidad. Así es. neuronal. Sí. Yo les digo como ejemplo a los familiares, mire, haga de cuenta que usted le puso una podadora a su patio y pensaría que ya ese pasto no va a crecer, pues va creciendo. Si usted no lo sigue podando, sí va creciendo. Así pasa con las neuronas, de pronto zonas que estaban afectadas se empiezan a interconectar. Parece mentira, pero la plastía neuronal es una maravilla. Excelente. Vamos a ir a unos promocionales e inmediatamente regresamos al último segmento de nuestro programa. Regresamos. Continuamos. Estamos comentando acerca de cuáles son los medicamentos que de alguna forma ayudan a que el paciente con Alzheimer pueda de alguna forma retrasar el avance de este padecimiento que desafortunadamente pues está siendo abundante en todo nuestro mundo, y pues es un padecimiento que sabemos que finalmente pues no tiene ninguna solución, pero bueno, existen algunas cosas que nos puede ayudar, doctor. Sí, Además se va a hacer más frecuente esto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Una población ya mayor. Ha crecido, ha aumentado, pero fíjense que sí, el tratamiento sí es funcional.
nos ayuda O sea, muchísimo. siempre cuando ya se haya detectado de que existe la posibilidad del padecimiento, porque tampoco no podemos confundirlo con padecimientos simplemente porque es parte del envejecimiento el hecho de pues olvidarnos de algunas cosas, ¿no? Confusiones. Lo que antes se llamaba los olvidos seniles, que el concepto no está bien aplicado. Gatismo le llamaron también en algún También, tiempo, cuando se te va la onda y dicen ya chochea. Sí, exacto. Y no necesariamente es una enfermedad degenerativa. Falta de concentración, hay distracción, a veces uno quiere hacer tantas cosas al mismo tiempo, es muy común en las mujeres. Una alimentación mal balanceada. También. La falta de glucosa en un momento dado en una persona que está haciendo dietas mal llevadas, pues lo lleva a la somnolencia. Sí, esas hipoglucemias también van dañando la neurona. La falta de grasas en la alimentación deteriora una neurona. La neurona necesita una cierta cantidad de grasas también para funcionar adecuadamente. Y el alcohol y el tabaco. No, el alcohol no, definitivamente. Ni el tabaco. Eso hay que eliminarlo. Por eso me refiero, siguen que son tóxicos que van a minar a la persona. Exacto. Sí, eso sí, definitivamente. Y luego también el exceso o el abuso de medicamentos de parte del mismo paciente o los mismos familiares, que para cualquier cosita... hay algo muy curioso que les quiero comentar. Cuando empiezo a estudiar la geriatría y a meterme ya a fondo, me doy con que al niño se enferma de cualquier cosa, se corre inmediatamente al pediatra. Y entonces yo les pregunto a ustedes, en aquella época, ¿a dónde creen que acudían los familiares inmediatamente? Al cajón de medicamentos, a ver qué le encontramos y qué le damos, de que le duele ahí le damos, nada de geriatra, ni siquiera un médico. No tenía ni a dónde llevarlo. Ahora afortunadamente sí, ya el geriatra ya se visualiza más, ya nos acuden más a consulta. Yo hago consultas orientadoras desde el principio. Por eso decía, como decía usted ahorita, en el caso del manejo de un paciente que se ha detectado bien la patología el tratamiento se hace con oportunidad, los resultados son favorables. Claro. Yo llevo en el ICE una bitácora de todos mis pacientes, de todos, y tengo aproximadamente, entre demencias vasculares y Alzheimer, tengo aproximadamente 114 pacientes, pero el 98% están bien, y tengo pacientes de 14 años de evolución. Y en el camino han quedado algunos, pero por otras patologías, por accidentes inclusive. Pero es que la medicina no lucha contra la muerte. No, totalmente. La medicina es para propiciar calidad de vida. Y si la calidad de vida se ve deteriorada, recurrimos al médico provisionalmente, pero quien lo va a manejar es el médico general, no se queda con el especialista. Y esa es otra costumbre también de no permitirle, por ejemplo, están las unidades de medicina familiar esperando que llegue su paciente para ver qué le han hecho, cómo evoluciona, cómo va el curso de su enfermedad, porque se quedan atrapados en la especialidad. Y luego también hay otro fenómeno, el médico general, como ya se acostumbró a que no se los reenvíen para que continúe su secuencia, dice, no, de regreso con su internista, con su geriatra, con su traumatólogo, y ese corte es lo que nos está impidiendo de que tanto yo como geriatra tenga mi información en mi expediente, pero el médico familiar o general tiene su expediente propio, que va apegándose al manejo orquestador de las especialidades. Así es, sí. Ahora, hablando de eso, ya que trabaja en una institución, mi pregunta es, porque bueno, se supone que nosotros los gerontólogos somos los que realizamos todo ese tipo de exámenes para ver si el paciente es depresivo, cómo está su marcha, si tiene las capacidades para poder realizar todas las actividades de la vida diaria, si tiene algún tipo de retraso mental, si tiene un buen equilibrio. Todo eso nosotros lo realizamos.
¿Usted lo realiza ahí o los médicos generales están entrenados para poder realizar ese tipo de captación en los pacientes Fíjate que tristemente geriátricos? no, y debiera ser. Nosotros aquí mismo en Tabasco vinieron de la Academia Nacional de Medicina, en la Escuela de Medicina, a una plática que se hizo. Y entonces me decían, doctor, es que tenemos que hablar con usted, tenemos que implementar un plan de geriatrización del médico general. Ya no alcanzamos a crear tantos geriatras, ya no va a dar tiempo. Y eso es cierto, nos hemos ido dejando, somos poquísimos geriatras Pues en el país. es la especialidad del futuro, ¿no? Y Es que ha creo crecido mucho la población. ¿Cuántos geriatras hay en la ciudad? Aquí en la ciudad yo he contado como 12 aproximadamente, Eso calculaba más o menos. pero no los veo ejerciendo. Hacen otras actividades. Sí. Este, Porque no hay cultura de atender al paciente así es, todavía. eso es todavía. Llevarlo a consulta y que este médico esté diariamente en actividad. Pero es una necesidad imperativa. Totalmente. La población mexicana hoy cuenta casi el 7.8%, 7.2% de envejecimiento, que es la suma de los pacientes por la población mayor de 15 años, por los nacimientos vivos. Pero fíjate que, perdón, en los últimos datos del último trimestre el primer trimestre del 2016, del año pasado, ya tenemos un registro de un 11.4% de ancianos. Ya es mayor todavía. Y- Pero te decía, de los 7.2%, las Naciones Unidas declaran un país envejecido. Sí, totalmente. Nosotros Por estamos eso por nosotros encima ya ya. estamos como un país envejecido. Tenemos Sí. pocos nacimientos, entonces relativamente. Así es, han disminuido Sí, los menor. nacimientos. La pirámide poblacional que antes era ensanchada de niños, hoy es a la mitad, lo más ensanchado. Son jóvenes que van a crecer a ser viejos. Los que nos van a mantener a los viejos. Es una pera invertida. Sí, porque Es la bastante esperanza de difícil vida eso. ha Por crecido. eso digo, No, Ya eso estuvo. es el problema. ¿Quién va a mantener a los viejos? claro. Y hoy un viejo se jubila, pero no tiene derecho a créditos financieros, No. bancarios, no tiene oportunidad de empleos, están solos. Y el otro problema de la educación. No estamos formando a los jóvenes para que tengan conciencia de la responsabilidad Y otra que viene. situación No hay importante, ética en en ellos. los hospitales no hay salas geriátricas. No, no hay. Y es necesario, ¿no? Yo en Barcelona, que es un país que es ejemplo, ya tiene en sus hospitales urgencias pediátricas, porque el viejecito llega a la consulta de urgencias, pero bueno, la urgencia hoy está preparada para los adultos jóvenes o los muchachos o los traumatológicos. Pero allí hay en cada 2 esquinas hay una casa hogar para ancianos. ¿Sí? Hay servicios de geriatría y servicios de gerontología también. Hay En una Madrid cosa lo también, mismo. creo que es de importancia para nuestro público. ¿Cuándo decidir que el ancianito no debe estar viviendo con la familia porque es disfuncional o porque no hay quien lo atienda? ¿Cuándo se va a ir a una casa de día? ¿Cuándo se va a recluir en una hospitalización porque su enfermedad obligue? ¿Cómo está esa Mira, dinámica? Tenemos un problema serio. Yo fui director de la Casa del Árbol. Tenemos un sitio especial para ellos, pero todavía no está bien comprendido el concepto. Lo que tú dices es una necesidad imperiosa. Hay ancianos que no deben estar en su casa. Yo diría que hasta por prescripción médica no deben estar en su casa. Pero te encuentras en un servicio que te dice que no tengan familiares, que... ¿Cómo? Es otro Entonces enfoque. eso ya no es un servicio, eso ya es como acumular o tirar algo que, Rechazar. entre comillas, que no Se sirve, ha dicho ¿no? un basurero humano, se oye horrible. Así es, se pero así oye es. muy mal, pero pues es la realidad. Cuando ahí debería ser un espacio donde, a ver, usted familiar, se hace su historia familiar y todo, y sus recursos, ¿cómo están? Para que pague una cuota de acuerdo a sus recursos y se puede manejar bien, no hacer una carga ya para el gobierno, sino que sean autosustentables. Exacto. Hay gente que tiene el recurso para pagar un asilo, que ya del Como en el concepto azul, Hospital que- Juan Gran, que habían antes servicios los pensionados famosos, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿verdad? Bueno, aunque yo- Vamos a tener 2 minutos para concluir nuestro programa. Leti, por favor. Nada A más ver. rápidamente, bueno, en mi punto de vista considero que el adulto mayor por dignificación debería de estar
en su casa, en su ambiente, en su medio ambiente. Sí. Muchas veces nosotros salimos de vacaciones y el hecho de estar, ¿qué será?, 2 semanas fuera de casa, ya estamos extrañando nuestra cama, nuestro ambiente, con mucha más razón un adulto mayor. Entonces, es mi punto de vista, ¿no?, que debería de permanecer en realidad quiero hacer la conciencia de que no todos los hogares son adecuados, como decíamos, y hay que pensar en qué va a hacer de mí cuando ya yo sea un estorbo, ¿a dónde me voy? Empezar a hacer un ahorrito para tener la localización en un local privado probablemente. Mensaje final. Mensaje final es que tenemos que abrir más los ojos hacia este campo y además continuar sensibilizándonos y entender al viejo. Ese es el primero que le debemos preguntar, cuáles son las modificaciones que se tienen que hacer en el campo de su atención. Porque mientras sigamos haciendo programas aquí en el escritorio y, ay, pobre viejecito que necesita esto, le vamos a dar esto, y aquel te dice, oye, pues yo no quiero eso, yo lo que necesito es esto. Que los sentemos a ellos en la mesa y sean ellos los que hagan lo que necesitan. Pues muchas gracias, doctor Francisco Ramón Colorado, por haber aceptado estar con nosotros. El programa ha sido extraordinario. A ustedes que nos hicieron el favor de prestarnos su atención y de estar siempre pendientes de este programa, su programa Consultorio 35, tanto usted que nos ve como a usted que nos escucha en el Radio HAT en el 107.3 de FM, en Voz Universitaria. Pues muchas gracias por habernos atendido, esperamos que haya sido útil este programa en el paciente geriátrico. Siga nuestra programación, el próximo viernes en emisión en vivo tendremos la retransmisión el domingo próximo a las 2 de la tarde y el lunes a las 8 de la noche, 9 de la noche. Muchas gracias, buenas tardes. Dios. Te invitamos a que nos consultes en una próxima emisión. Consultorio 35.